Cuando hablamos sobre la histología de cerebro, al menos en nuestro laboratorio de histología, nos referimos principalmente a revisar cómo es que se compone, uno, las meninges, 2, la corteza cerebral y 3, la sustancia blanca. Es por ello que vamos a comenzar revisando el tejido conjuntivo del sistema nervioso central, que como ya conocen seguramente por sus clases de anatomía, tenemos meninges, las cuales se encuentran cubriendo a nuestra masa encefálica y de las cuales vamos a tener a la dura madre, que es la más externa y la cual está en estrecho contacto con el cráneo, la aracnoides, la cual se va a componer por justamente la propia aracnoides y un espacio subaracnoideo, el cual o a través del cual van a nacer trabéculas compuestas de tejido conjuntivo laxo. Y entonces, a través de este espacio subaracnoideo, van a discurrir vasos sanguíneos, pero también líquido cefalorraquídeo. Ya por último, más internamente, tendremos a la pía madre, la cual pues va a estar en contacto con directamente la corteza cerebral. Y que bueno, es bastante importante mencionarla. ¿Por qué? Porque cuando se hace un corte sobre el cerebro, pues lo primero o la única meninge que vamos a poder visualizar realmente va a ser la pía madre, ya que la aracnoides y la dura madre se pierden. Entonces, aquí les coloco una imagen en donde ustedes pueden visualizar donde desde donde estoy marcando hacia abajo es la corteza cerebral, que bueno, ya veremos características importantes sobre ella, pero pues todo el tejido conjuntivo adyacente o que se ve pegado justo a ella es esta pía madre que se encuentra revistiendo estrechamente pues a la corteza cerebral. Ahora, ya habíamos mencionado en nuestras generalidades qué células son las que componen el tejido nervioso. De entre ellas encontrábamos a las neuronas y a las células de sostén o células gliales o en este caso neuroglía central. Ahora, no profundizamos tanto dentro de las neuronas porque pues estas van a variar según lo que estemos revisando, ya sea cerebro o cerebelo. Pero que bueno, aquí en cerebro las principales neuronas que vamos a poder encontrar en la corteza cerebral van a ser células piramidales, que también hay algunas que se les llama de Betz, no a todas, células estrelladas, fusiformes, horizontales de Cajal y células de Martinotti. Que bueno, la principal diferencia entre todas ellas no radica tanto en su función, sino más en su disposición dentro de la corteza cerebral. Bien, ahora, ya mencionamos que la neuroglía central pues va a estar compuesta por principales cuatro células. Ependimocitos, que bueno, realmente ese tipo de células no son difíciles de distinguir porque las vamos a encontrar en nuestros ventrículos cerebrales y también porque tienen pues una característica bastante llamativa que es que pues es un epitelio, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Les coloco esta carita, nosotros en el laboratorio de histología le denominamos o le llamamos que es una cara de loco. Y que bueno, nos sirve como pues una tipo mnemotecnia para poder identificar a lo que son nuestra neuroglía central, de las cuales vamos a encontrar a nuestros oligodendrocitos, astrocitos y microglia. Los oligodendrocitos los vamos a poder identificar como una célula o un núcleo, el cual va a estar rodeado por un halo blanco. A diferencia de un astrocito, el cual va a tener una forma más pequeña. Bueno, aquí no se ve más pequeño que el oligodendrocito por eh, razones para la exposición, pero pues tiene una forma más pequeña y no tiene este halo blanco característico de los oligodendrocitos. Y para la microglia, que ya habíamos mencionado, son como aquellas células del sistema inmune, es decir, macrófagos de nuestro cerebro, y que van a tener una forma alargada. Por eso
van a formar nuestra carita en nuestra cara de loco. Digo, nuestra sonrisa en nuestra cara de loco. Entonces, les coloco esta imagen. Los oligodendrocitos aquí pues no tienen tanta ciencia para poder identificarlos. Por ejemplo, este es un oligodendrocito, el cual tiene su núcleo con nuestro halo blanco. Perfecto. Igual a de aquí arriba, núcleo con halo blanco. Ahora, los astrocitos es más fácil que los podamos identificar, como ya les mencioné, porque son pequeños, solamente se ve el núcleo, pero también nos podemos guiar si es que están cerca de un vaso sanguíneo. Recordemos nuestras generalidades. Los astrocitos son los principales formadores de la barrera hematoencefálica. Entonces hace sentido que las encontremos aquí justamente cerca de nuestros vasos sanguíneos. Y por aquí arriba, aunque un poco difuso, podríamos llegar a considerar que esta célula un poco alargadita podría ser nuestra microglia. Pero bueno, para ello les coloco esta otra imagen en donde podemos visualizar muchísimo mejor y que está incluso señalado pues nuestra microglia, que justamente, como les decía, se ven alargaditas. Ahora sí, pasemos a la corteza cerebral. Realmente esta corteza cerebral histológicamente se divide en 6 capas, que bueno, se las pongo ya aquí, el nombre de cada una de esas capas. Pero una aclaración antes. Estas capas son bastante difíciles de distinguir. No es como que tengan esta característica o características sumamente distintivas. Solamente se van a dividir así por el tipo de neuronas que van a contener, pero realmente y morfológicamente no es sencillo saber en qué capa estamos, si estamos en la plexiforme o en la granular interna. Entonces, a lo mejor la molecular o plexiforme es fácil de identificar porque pues es la más externa, ¿no? Pero de ahí en fuera identificar entre la 4 y la 5 pues es bastante difícil. Pero bueno, vamos a revisar un poco cada una de ellas. Empezando por la capa plexiforme o molecular, también denominada. Esta capa va a ser la más externa, como les digo, va a estar en estrecho contacto con nuestra meninge, que va a ser la pía madre, y que bueno, va a ser una capa realmente delgada, se las dibujo, o bueno, se las remarco aquí, una capa delgada, dentro de la cual va a tener una coloración bastante más o menos intensa, y que también el número de neuronas que se encuentran aquí va a ser un poco más disminuido a diferencia de las otras. ¿Qué más? Bueno, aclarar que esta imagen que estoy utilizando tiene una tinción de tipo NISL, entonces todo esto, todas estas neuronas se ven azulitas y que bueno, sirve muchísimo más para la identificación de cada una de las capas, que aún así se vuelve difícil. Pero por ejemplo, si utilizamos una tinción de rutina como lo es hematoxilina y eosina, se vuelve muchísimo más complicado la diferenciación de estas capas. Pero bueno, pasemos ahora a qué tipo de células contiene esta capa 1 o capa plexiforme o molecular. Primero son las células horizontales de Cajal, que bueno, como mencionaba, la diferencia entre las células no es tanto su función, sino más su morfología y su disposición. Entonces, como lo menciona aquí su nombre, son células horizontales que van a discurrir pues en este sentido. Bueno, lo estoy dibujando este, de azul, entonces ese no queda en este sentido. Y después veremos que las otras tipos de neuronas pues discurren en este sentido. Entonces por eso son horizontales. Y que bueno, también vamos a poder encontrar neuroglía, ya sea central. Entonces va a ser oligodendrocitos, astrocitos, microglia, ependimocitos no, porque recordemos que esos solamente los encontramos en los ventrículos. Y bueno, estas células horizontales de Cajal
van a estar comunicando a las demás tipos de neuronas, que son las piramidales, estrelladas, fusiformes y de Martinotti. Muy bien. Pasemos a la siguiente capa, que sería la granular externa. Esta capa granular externa se va a componer o va a ser abundante en células piramidales pequeñas. Abajo les coloco un esquema en donde nos ejemplifica muy bien, perdonen que se vea la marca de agua, pero nos ejemplifica muy bien, muy bonito qué tipos de células son las que vamos a encontrar principalmente en cada capa. Y que justamente vean acá, vemos células piramidales porque justamente tienen una forma de triángulo y que son bastante pequeñitas. Ahora también vamos a encontrar células estrelladas. Entonces, va lo mismo, lo vuelvo a reiterar una y otra vez. La diferencia entre estos tipos de neuronas no radica en su función, sino en su morfología. Entonces, pues nada más, cada célula tiene pues su característica. Las células estrelladas pues van a ser estrelladas. Las piramidales van a ser piramidales o triangulares. ¿Perfecto? Y que bueno, si nos ponemos un poquito estrictos a buscar dónde están los límites de esta capa, pues empezaría donde termina la primera, que bueno, ese límite es un poco más sencillito, y pues bueno, donde empiezan a aparecer células piramidales un poco más grandes, a lo mejor yo podría decir a esta altura, pues ahí es donde termina la capa. Pero, repito, es difícil distinguir los límites de las capas de la corteza cerebral. Sigamos con la tercera capa o piramidal externa. Esta se le considera como una capa bastante gruesa en donde vamos a encontrar principalmente células piramidales y estrelladas. Sin embargo, aquí el tamaño de estas células piramidales y estrelladas va a aumentar. Si se dan cuenta en el esquema que está aquí debajo, pues comparándolo con las células de la segunda capa, pues entonces pues las de la tercera son un poco más grandes. Y que bueno, aquí ya no hay mucha ciencia, ¿sale? Son los mismos tipos de células, pero más grandes. Y que si nos ponemos a identificar un poco dónde están los límites de esta, pues realmente sí, es difícil, pero pues estaría más o menos a esta altura, ¿no? Entonces, por acá, así. Y que como les digo, es una capa bastante gruesa, a comparación de, por ejemplo, la primera, que si se dan cuenta, pues es solamente estos pequeños límites. Hablando sobre la cuarta capa o granular interna, esta va a estar compuesta en su mayoría por células estrelladas y que aquí surge una característica bastante importante y que es que a esta capa se le dice que tiene la banda externa de Bailhager. Esta banda externa de Bailhager no es más que pues una banda que se genera o que se forma a partir del cruce pues de bastantes axones. Entonces, en un momento más les muestro un ejemplo. Pero bueno, como les mencionaba, son células estrelladas las que predominan aquí, como se los remarco aquí en el esquema, células estrelladas. Y bueno, esta capa pues es un poco más delgada. Ahora, regresando a esta banda externa de Bailhager, esta es una tinción de una impregnación argéntica de tipo de Golgi. Esta impregnación argética tipo Golgi nos permite ver a las neuronas junto con sus fibras, es decir, sus axones, en una forma tridimensional. Entonces, aquí se ve muchísimo más claro cómo discurren estos axones. Y si se dan cuenta, se ven de forma horizontal como mechones de cabello que discurren en forma horizontal. Entonces, estos mechones de cabello son los que forman a nuestras bandas de Bailhager. Es justamente eso, el cómo se visualiza, el cómo discurren estos axones, estas fibras,
¿sale? Y que bueno, a lo mejor en una tinción como la que estábamos viendo, que es la de NIST, o una de rutina como es hematoxilina e iosina, no es posible verlo, pero para eso existen otros tipos de tinciones como esta. Ahora, no solamente existe la banda externa de Bayer, sino también una banda interna de Bayer, que esta la vamos a encontrar en nuestra quinta capa. Y es aquí, en nuestra quinta capa, que pues no solamente está esta característica de la banda interna, sino también que vamos a encontrar células piramidales muchísimo más grandes, como esta de aquí, esta de acá, esta de acá. Pero estas células piramidales enormes se les denomina debets. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se hace esta distinción de las otras células piramidales? Pues bueno, se dice que estas células piramidales enormes o debets tienen una función motora. Entonces, si tienen una función motora, solamente las vamos a encontrar en ciertas regiones del cerebro. Porque claro, no en todo el cerebro se mandan impulsos nerviosos para el control de los músculos. Hay otras zonas que están encargadas, y recuérdense de su neuroanatomía, las, las áreas de Brodmann, pues estas nos van a decir qué funciones específicas tiene cada área del cerebro, como lo pueden ser sensitivas, del habla, como las de Wernicke y demás, ¿no? Entonces, si hablamos que tienen una función motora, este tipo de neuronas las vamos a encontrar en las áreas de Brodmann 4 y 6, porque es aquí donde se encuentra la corteza motora. Entonces, estas células de Betz no las vamos a encontrar, repito, en toda nuestra masa encefálica, sino solamente aquí. Y que bueno, recalcar en nuestra quinta capa. Aquí les muestro otra imagen, otra fotografía, en donde estamos igualmente viendo una tinción, una impregnación argéntica de tipo Golgi, en donde les mencionaba la característica es que podemos ver la imagen tridimensional. Y pues bueno, esta célula es una célula de Betz o célula piramidal enorme. Pasemos con la última capa, que es la multiforme, en donde vamos a encontrar células piramidales modificadas y células de Martinotti. Las células de Martinotti tienen una característica que es que, bueno, todas nuestras demás neuronas van a mandar sus fibras hacia nuestra sustancia blanca, es decir, más internamente a nuestra masa encefálica. Pero las células de Martinotti hacen lo contrario, mandan sus fibras nerviosas, sus axones, hacia arriba, es decir, hacia lo más externo de nuestra corteza cerebral. Y que justamente aquí en nuestro esquema se logra ver una célula de Martinotti, que es la que está dibujada de rosado, aquí, y vean cómo manda su axón hacia arriba y llega hasta nuestra primera capa de nuestro cerebro. Ahora, ya casi para terminar, tenemos, o bueno, ya vimos a nuestro tejido conjuntivo, que serían nuestras meninges, principalmente la pía madre. Ya vimos a la corteza cerebral con sus tipos de neuronas y su neuroglía. Es momento de revisar la sustancia blanca, que bueno, son poquitos puntos. La sustancia blanca va a estar compuesta, como ya sabrán también, por axones principalmente. Y si son axones, pues realmente el lograr ver cuerpos neuronales es bastante difícil, si no es que imposible, porque pues aquí no existen las neuronas, solamente son axones, son fibras de las neuronas. Y que bueno, entonces si son solamente fibras o axones, ¿qué son todos estos núcleos que logramos ver? Si no son neuronas, entonces ¿qué son? Pues es neuroglía central. Es decir, todos estos son oligodendrocitos, microglia, astrocitos y bueno,
como dato, pues esta sustancia blanca va a ser abundante en microglia, que ya mencionábamos, es nuestro principal defensor, nuestro macrófago del cerebro. Bien, la última diapositiva solamente se las coloco para que logren ver qué es lo que ustedes van a ver en su microscopio, ya que esta pues es una tinción con hematoxilina y eosina. Entonces, si se dan cuenta, es bastante difícil distinguir todas estas capas que acabamos de revisar. A lo mejor pues la primera no es tanto, porque mencionábamos no se tiñe tan intensamente y pues es escasa un poco en células, pero a partir de ahí pues no podemos determinar bien en dónde están los límites de la segunda, tercera, cuarta capa y quinta y sexta. Pero lo que sí podemos distinguir es la presencia de nuestras células piramidales, nuestra microglia, nuestros astrocitos, o que también a lo mejor pudiera ser esta una célula estrellada y demás. Este sí que es un astrocito, porque vean, incluso se ve como está mandando una prolongación hacia nuestro vaso sanguíneo, que es este de acá. Pero bueno, esto ya es ustedes de que se pongan a curiosar un poco ahí en el microscopio y a ver qué encuentran. Entonces, con esto terminaríamos histología de cerebro. Realmente es un tema relativamente sencillo y que bueno, espero que les haya quedado claro.